Buenos días, profesor. En esta oportunidad también el equipo nos ha tocado exponer sobre los métodos geofísicos para el reconocimiento de suelos y viniendo de frente con el tema se puede resumir que el estudio de suelos se viene por la necesidad grande de ahorrar más dinero y por el avance de tecnología que más se está teniendo. La geofísica nace de la necesidad de buscar la solución a la problemática que generan los métodos tradicionales, como el costo, como el mantenimiento y la manera de trabajar lo vuelve más eficaz al tener más evolución en ese aspecto de los estudios, de los métodos de estudios de suelos. Mm, En los estudios de geofísica podemos encontrar a la geofísica pura que se encarga exactamente de crear los métodos que podrían ser los métodos método sísmico, método magnético, método eléctrico y método gravimétrico. El método sísmico estudia la parte superficial de la Tierra por donde se propaga la onda para poder prevenir algún tipo de catástrofe futura o poder ver mm, todos los riesgos que causan algún tipo de sismo de causa muy grande, muy catastrófica. Con este método podemos tener varias maneras de sondear el suelo, que sería técnicas sísmicas de sondeo, técnicas ultrasónicas, técnicas de emisión de sismicidad y acústica, técnicas de control de registro de vibraciones, técnicas específicas para localizar y definir huecos naturales y artificiales. En las imágenes podemos ver estas técnicas que están siendo utilizadas, cavando algunos sensores en el suelo para poder, con las fórmulas específicas, encontrar alguna predicción sobre un futuro sismo. En los métodos magnéticos son los que más se usaban en la antigüedad, hace tiempo para hacer para la petrolífera. Y por ahora el campo ya está avanzando mucho más, pero era el método más eficaz para poder estudiar rocas dentro del suelo. Mm, y para esto tenemos los materiales que es el magnetómetro. Es un instrumento que se divide en varios tipos de medición que sirve para cuantificar la señal magnética de una muestra. Podemos encontrar el magnetrómetro escalar, el magnetrómetro de precisión protónica, el magnetrómetro de vectoriales que tiene la capacidad de calcular componentes del campo magnético de una dirección particular. Mm, Bueno, en las discusiones, en los resultados, en la discusión y conclusiones, podemos hacer una investigación sobre el estudio de los métodos científicos para así poder resolver el problema que se crea en una localidad de cierta región del país y así poder ver el mayor impacto sobre los efectos que causa la población del terremoto y sismos. En la evaluación pudimos encontrar que hay una ecuación eficaz para poder predecir todo este tipo de sismos, de catástrofes grandes y así poder prevenir los costos y todo riesgo que causa a una población este tipo de fenómeno natural. Al hacer el estudio de suelos con las fórmulas exactas que te dan la problemática, podemos encontrar que sabemos que podemos reducir el coste de peligro, como podemos hacer que sea de la peligrosidad, que no haya tantas causas de muerte, la vulnerabilidad. Para los elementos expuestos debemos cuantificar la capacidad de resistencia frente a las acciones de riesgo, el coste por todo el gasto que va a causar todo el desastre natural y al tener el estudio del suelo con las fórmulas indicadas vamos a poder dar precisamente con, con el 20% de futuras fallas sísmicas en una ciudad. Para los métodos de espectro y capacidad, estos métodos son más avanzados y recientes que se proveen en el ámbito de la ingeniería sísmica que especifican la mayor mediante
espectros de demanda, que califican el tipo de resistencia mediante espectros de capacidad. Bueno, podemos encontrar también los métodos uniparamétricos, que también pueden hacerse en las escalas macrosísmicas, en su aceleración máxima y la velocidad de desplazamiento. Escalas macrosísmicas podemos encontrar instrumentos para registrar los movimientos de la Tierra que constituyen del patrón para medir la capacidad destructiva de un terremoto. En, en esta tabla podemos observar que con el tiempo hemos tenido varios métodos, los modificados de Mercalli, los de JMA, los de Joffang y MSK, que vienen a ser los métodos, el método europeo, el método ruso, el método de Estados Unidos y el japonés, que han estado evolucionando con el tiempo para una mejor eficacia de trabajo sobre estudio de suelos. Mm, la aceleración máxima del parámetro actual avanzado que tiene a sustituir la intensidad de macrosísmica es la aceleración máxima conocida como Peak Ground Acceleration. En la velocidad de desplazamiento permanente y la velocidad máxima, en estos estudios de los daños sísmicos en líneas vitales, en el análisis de los efectos incluidos como deslizamientos de laderas y potencial de licuefacción, para poder estudiar las laderas más concretas, es esta manera de encontrar. Con este tipo de ecuaciones podemos resolver más las problemáticas en ciertos tipos de lugares, como en el medio de una ciudad, como en unas laderas o como en terrenos vacíos donde no tenemos estudios registrados de cuál es la velocidad máxima al momento de deslizarse el terreno, y así podemos tener mucha más precaución y seguridad al momento de prevenir este tipo de incidentes. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.